Estamos ya con la congresista de Fuerza Popular, Cecilia Chacón. Congresista, muy buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias a ti por la invitación. A ver, congresista, los puntos que, digamos, los cuestionamientos, lo que no convenció de la presentación de Fernando Zavala. Bueno, primero que nada, yo quiero decir de que nosotros compartimos los mismos sueños que el señor Kuczynski mencionó en su discurso del 28 de julio. ¿Quién no quiere un país moderno, un país que mira hacia adelante, un país sin pobreza, un país donde las brechas en temas de infraestructura, en temas de desigualdad se van cerrando? Sin embargo, cuando nosotros pedimos, después del discurso del 28 de julio, que se nos dieran más precisiones de cómo cumplir ese sueño, se nos respondió que el día de hoy el Premier iba a dar los detalles de cómo lograr ese objetivo. Sin embargo, no ha sido así. Y con gran sorpresa hemos escuchado al señor Cheput, por ejemplo, decir que este no es el día ni el espacio para que se nos den esas precisiones, que se darán cuando los ministros sean invitados a las diferentes comisiones, lo cual la verdad me sorprende, porque justo este es el día donde ellos, al pedir el voto de confianza, tienen que decirnos de dónde sacarán la plata para eso, cómo lo van a realizar, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los cambios estructurales necesarios para lograr ese objetivo? No nos olvidemos, Cristian, que se nos ha mencionado por parte de los mismos ministros que hay un déficit fiscal de 3,2 del PBI. Se nos ha dicho que se está recaudando cada vez menos, la recaudación viene cayendo desde el 2015, por lo tanto hay menos dinero para gastar. Se nos ha dicho que hay 2 ministerios que a estas alturas del año, cuando todavía faltan muchos meses para fin de año, ya no tienen dinero. Sin embargo, el ministro no ha dicho cuáles son esos ministerios, ni quiénes son los responsables de que eso esté ocurriendo. Nos han dicho también de que hay muchas inversiones trabadas, que el país se ha paralizado, que no está avanzando económicamente, pero no se nos ha dicho, por ejemplo, que entonces cambios estructurales se van a hacer en la SUNAT, ¿no es cierto? Que es el que recauda, o en proinversión, que es el que tiene, me imagino, va a tener la responsabilidad justamente de viabilizar esos proyectos. Solo una acotación, congresista. Por aquí me dicen, bueno, pero han sido 2 horas, todo ese tipo de cosas no se podía. ¿Le parece que en todo caso el cómo debió haberse priorizado en esas 2 horas? Pero por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí, porque una vez más volvemos a lo mismo. Entonces, ¿cuándo nos lo van a decir? ¿No? Y sobre todo porque ellos mismos dijeron que el día de hoy se iba a hacer, o sea, no lo estoy inventando yo, sino que ese fue uno de nuestros cuestionamientos también en el discurso presidencial, y se nos dijo que hoy se nos daban las respuestas. Sin embargo, insisto, nosotros estamos totalmente de acuerdo que tiene que haber un shock de inversiones, nosotros estamos totalmente de acuerdo en que el Perú tiene que ir hacia adelante, que se tiene que hacer todos los esfuerzos posibles para destrabar toda esa maraña de papeleos y de temas que se tienen que hacer para hacer una inversión en el país, pequeña, mediana o grande, y sin embargo esto no está sucediendo. Y lo que es peor, Cristian, no se nos ha dicho cómo están encontrando el país en términos de responsabilidad del gobierno pasado. Por lo tanto, eso me parece un buen punto. Por lo tanto, eso significa que el Premier y su gabinete va a cargar con los pasivos de un gobierno corrupto que está cuestionado por muchísimos temas. La Contraloría acaba de emitir un informe donde responsabiliza a 5 ministros del gobierno anterior por la buena pro del gasoducto, donde hay graves cuestionamientos acerca de ello. Es cierto. Y sin embargo, por un lado, nos dicen que sí, que las cosas tienen que cambiar, pero han mantenido la mayoría de viceministros que ha nombrado la señora Nadine. Ok, pero ¿eso hace corruptos a esos viceministros o usted lo dice porque finalmente es un continuismo de política? Y ojo que quiero retroceder un paso porque... No es un continuismo, no estoy refiriéndome a eso. Yo no soy ni juez ni fiscal para decir si los señores son o no son corruptos. Ok, perfecto, pero ya se había negado a decir que ha sido un gobierno corrupto el anterior. ¿En eso sí no le queda duda? No, porque te digo, son las acusaciones que existen sobre ese gobierno. No lo estoy diciendo yo. Caeríamos en el mismo juego de... Pero no lo estoy diciendo yo. De la campaña que
que es y lo que justamente criticaba Lourdes Alcorta. No ahora. lo estoy diciendo yo. ¿Quién lo está diciendo? Lo ha dicho la Fiscalía. La señora Nadine está con impedimento de salida del país. Por eso, hay acusaciones. Hay graves cuestionamientos sobre tema de las agendas. Y lo más probable es que sean reales. Esperaremos al Poder Judicial. Correcto. Yo soy respetuosa de esas decisiones. Por eso lo hay graves cuestionamientos acerca de las agendas de la señora Nadine. Hay graves acusaciones sobre el tema de Odebrecht, ¿no? Del gobierno pasado. Y podríamos enumerar miles y el programa se nos acabaría. Correcto. ¿No es el Congreso de la República el ente donde deberían hacerse esas investigaciones? ¿Cuál debería ser la labor del Ejecutivo? Porque el Ejecutivo no es fiscal, no es juez. El Ejecutivo, en todo caso, sí coincido con usted, debió haber dicho claramente: hemos encontrado carencias acá, en este ministerio se han tirado la plata, no nos han dejado nada. Los responsables son estos. Ellos no pueden marcar responsables. No, sí, administrativos sí, porque pueden hacer la acusación y será el Poder Judicial quien determine su culpabilidad y su inocencia. Eso tendrá que hacer la nueva. No, a ver, es que no ahí es muy estamos, pronto para marcar dedos. Ahí estamos equivocados y te digo por qué. Porque si tú por un lado dices que el gobierno pasado, no lo digo yo, lo ha dicho el ministro de Economía, lo han dicho los diferentes ministros, si el gobierno pasado nos ha dejado en una situación económica realmente crítica, donde han aumentado la planilla del Estado en el 87%, ¿no? La recaudación viene cayendo, es decir, hay cada vez menos plata para poder invertir. Hay un déficit fiscal del 3,2%. Entonces, esas no son cifras que yo me estoy inventando, eso es lo que es real y concreto. Sin embargo, hay viceministros, ¿no?, que han ayudado a que esa gestión sea lamentable, que siguen en este gobierno. Entonces, por un lado, dicen que no puede ser posible, pero por el otro lado tienen a esos funcionarios de confianza con ellos, tienen a directores de entes importantes en los diferentes ministerios que siguen ahí. O sea, yo me pregunto, si yo soy gerente general de una empresa, para ir un poco al sector privado, ¿no?, y encuentro que la empresa es un desastre, lo más lógico es que las personas que trabajaron para llevar a la empresa a ese desastre no me colaboren. Todas las personas de confianza, los viceministros son entes políticos. Igualmente no puedes poner... A ver, la señora de Sutran, solo para poner un ejemplo. Todos hemos dicho que las carreteras se han teñido de sangre, que no ha habido fiscalización, que no se han hecho bien las cosas, y ahora la señora ha sido ascendida. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, es un juego. Y no solamente la señora. Mira, si fuera una persona, tú dirías, bueno, ¿no? Pero, después está... Déjame hacerle una pregunta. El procurador, que escucha que los cargos... O sea, no estamos hablando de una secretaria, de una persona. No. El secretario general... El procurador del Ministerio del Interior, Dumal, es actualmente el secretario general de Defensa. La ex secretaria general del MEF es hoy la secretaria general del Ministerio del Ambiente. El ex secretario general del MINAM, actualmente secretario general del Ministerio de Vivienda. O sea, simplemente han rotado los puestos y los cargos. Entonces hay que ser consecuente. ¿O es que ese fue el arreglo entre el señor Humala y el presidente PPK en todas las reuniones que han tenido? Yo no quiero creer que se espera una luz verde, como se le daba a Cateriano, que se le va a dar a la Zavala. Pero ¿por qué darle tanto no lo quiero peso creer, a Nadine? ¿Usted porque Nadine... Eso sí, ojo, nos regresa un poco a la elección y algunos argumentos que decían, bueno, está todavía, digamos, no la molestia por haber perdido, no la pica, entonces insistir con el tema Nadine. Pero bueno, ¿usted cree que finalmente... No. A ver, lo he dicho yo, lo han dicho la prensa, lo han dicho funcionarios públicos, que la señora Nadine era la que nombraba a los ministros, viceministros, me equivoco. Correcto. Decían que era la señora Nadine. No menciona al ministro Saavedra. ¿Ese se salva o más bien cree que... Yo no he hablado del ministro Saavedra. Pero también es una continuidad pero es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque yo no he escuchado a la gente del actual gobierno criticar el sector educación. No tendría, y sería un absurdo, escuchar a este gobierno criticar el sector educación y mantenerlo. Y mantener al ministro de Educación. Yo no estoy cuestionando de quienes no me han dicho que han dejado un desastre en sus déjame hacerle la carteras. pregunta, congresista. ¿Esto sería
le doy dos opciones. Por ese arreglo que podría haber desde su punto de vista con el gobierno anterior, con Nadine Heredia, o porque no tiene cuadro finalmente y no estaba tan preparado para eso asumir. demuestra Bien, ¿qué dos opciones? Es que justamente las dos opciones son válidas. Eso demuestra una vez más que ese gran equipo, o una u otra. A ver, que ese gran equipo del que se nos habló, de que estaba preparado para entrar a gobernar, no existe, porque tú no puedes tener tanta gente de un gobierno anterior que tú mismo estás diciendo que no ha dado resultados, ¿no? Y mantenerlos. Entonces eso significa dos cosas: o que hay un contubernio o que no tiene gente. Entonces cualquiera de las dos cosas es negativa. Las dos son graves. Es que las dos son graves. Las dos son graves. Entonces yo creo, Cristian, ahora, que podría hay que ser también ser una cuestión de tiempo, congresista, finalmente, que puedan cambiar a esas personas. Esperemos. Pero para terminar, es que nuestra función es señalar buen punto. Malo y lo que no se dijo. Ustedes lo han señalado. ¿Sería argumento suficiente, se lo pregunto, para no darle el voto de confianza a la presencia de estas personas? Estamos a la mitad de las exposiciones. La congresista, la presidenta del Congreso, la congresista Luz Salgado, ha levantado la sesión hasta el día de mañana. El día de mañana seguirán las exposiciones de los mismos ministros. El señor Premier tendrá la oportunidad de responder. Mira todas las horas que le estamos dando para que busque las respuestas. Por eso es un buen punto, ¿no? Porque claro, todas estas cosas imagino que él tendrá que responder. Por supuesto. El argumento de por qué están estas personas, qué sé yo. Por supuesto que tendrá que responder. Y yo creo y felicito a mi colega Luz Salgado, a la presidenta del Congreso, que con muy buen criterio ha levantado la sesión para que no sean pues esas sesiones maratónicas hasta las 3, 4 de la mañana, que ya los pobres ministros no saben qué están respondiendo. Correcto. Donde la gente que son sus técnicos, porque como comprenderán, los ministros no saben todas las respuestas. Para eso tienen asesores y técnicos a los que tendrán que consultar. Y les estamos dando, se les está dando este tiempo para que puedan efectivamente traernos respuestas ante nuestras interrogantes. Por lo tanto, hoy por hoy, en este instante, yo no te puedo decir si les vamos a dar o no. ¿Qué le parece entonces que se hayan adelantado, por ejemplo, bancadas como Alianza para el Progreso, Acción Popular, en decir que sí se les va a dar? Mira, yo respeto la decisión de todas las bancadas. ¿Pero le parece que sí es un acto de fe, como usted dijo, que esto no debería ser? Es que no debe ser un acto de fe. ¿Pero creen que ha sido un acto de fe de Acción Popular? El voto de investidura no. Lo que yo he dicho es que el congresista Violeta dijo que el voto de investidura es un acto de fe, lo cual yo no coincido con él. Correcto. El voto de investidura no es un acto de fe. Está en nuestras manos el futuro del Perú. Correcto. Está en nuestras manos la utilización de los recursos del Estado para beneficio de todos los peruanos. Pero si hay un concepto, digamos, de voto de confianza en el sentido de que te voy a dar mi confianza, todavía no te voy a fiscalizar, porque todavía casi no has arrancado, es que la pero palabra, te doy mi confianza. Es que justamente la palabra lo dice todo. O sea, de alguna manera tú estás creyendo en que sus planes se van a ejecutar. Pero nuestra preocupación es que no nos han dicho qué planes tienen específicos para cambiar esta situación. Entonces, por un lado nos dicen que recaudamos menos, que no tenemos plata, y por otro lado nos dicen que vamos a gastar más. Entonces la gran pregunta es, y que se la he hecho al Premier y espero me responda, es ¿de dónde vamos a sacar la plata? ¿O es que nos vamos a endeudar? ¿O vamos a emitir bonos que luego tendrán que pagar nuestros hijos? Entonces, esas son preguntas que el pueblo peruano, que nosotros representamos, tiene derecho a saber. ¿Le puedo preguntar cómo usted creería que se debería conseguir ese dinero, ya que va a manejar también presupuesto? Bueno, yo creo que debe de reducirse gasto y nos debería de decir dónde. Hay un 87% de planillas que han aumentado, si efectivamente eso tiene razón de ser o no. Por ejemplo, que se tenga que reducir ciertos gastos dentro del Estado. Es como por ejemplo el presupuesto de una casa. Cuando tú tienes menos recursos, tienes que ajustarte el cinturón por alguna parte. ¿El gasto social debería poderse también reducir? Lo que pasa es que hay prioridades. Nosotros no podemos permitir reducción en gasto social para que más niños mueran de friaje, o para que más niños estén desnutridos, o para que más niños no tengan oportunidades hacia el futuro. Hay prioridades y obviamente el tema de educación, de salud, son prioridades. Correcto. Pero sí podríamos, y justamente es el gobierno quien nos tiene que decir qué planes de reducción va a tener, porque son ellos
los que han recibido el gobierno pasado, son ellos los que manejan la información, son ellos los que les deben de dar explicaciones al Estado. ¿Por qué? Porque el Premier en ningún momento nos ha hablado ni una sola crítica ni ninguna mención al gobierno pasado. Ha tenido que ser el congresista Bruce, que es el vocero, quien ha mencionado efectivamente todas las atrocidades que han encontrado en este gobierno. Pero nuevamente decía, porque finalmente, claro, va a haber una mega comisión, me imagino, no mega, olvidemos el nombre, pero una comisión finalmente. Es que me parecería mejor a que se le exija al gobierno que, claro, tendría que centrar su prioridad en otras cosas, más allá obviamente de deslindar lo que para algunos podría ser una sospecha, pero de ahí a eso es el Congreso, el control político y el Ministerio Público y el Poder Judicial. Totalmente de acuerdo, pero no nos olvidemos que tenemos que saber de dónde partimos. O eso sí. Entonces no nos han dicho de dónde partimos. Pueden desde el Congreso exigir, a mí me parece eso es lo que estamos exigiendo, que no sea pública todos los documentos que se entregan en la Comisión de Transferencia. Eso no estamos exigiendo, pero más allá de eso, ellos tienen sus conclusiones que nos las deben hacer saber y eso es lo que les estamos exigiendo. Esa es la pregunta, ¿no es público? O sea, los informes de la Comisión de Transferencia no los han hecho públicos. No, que yo sepa no, pero al final si tú se los solicitas te los tendrán que dar, pero no, más allá de si te dan o no te dan, así es, si te dan o no te dan el documento, porque ¿qué es lo que pasa? Si tú no le dices a la población cómo encontraste el país, entonces cualquier cosa que pase a futuro, la responsabilidad va a ser de ellos, de este gobierno, de este gabinete, y no queremos que culpas ajenas sean cargadas por gente de este gobierno. Porque ¡qué buena gente, congresista! ¡Qué buena gente! Siempre lo he sido. ¿Por qué? Porque queremos un mejor país. Correcto. Y para eso tenemos que mejorar, para eso tenemos que cambiar, hacer cambios estructurales en la SUNAT, que no sea una herramienta de persecución como ha sido anteriormente, igual que la DINI. Tenemos que cambiar estructuralmente proinversión para que efectivamente existan más inversiones, porque las inversiones traen más trabajo y igualmente más impuestos para el Estado. Fernando Zavala tuiteó durante la mañana lo que nos une es, digamos, más de lo que nos separa. ¿Usted coincide con eso? Yo creo, insisto, como he empezado mi intervención en el Congreso y te lo he dicho a ti, compartimos los mismos sueños, queremos las mismas cosas. En lo que de alguna manera a veces diferimos es cómo lograrlo. Pero los objetivos creo que todos son los mismos. Queremos un mejor país, queremos niños entonces, digamos, sanos. ¿qué cosas positivas sí finalmente ha encontrado en este El shock de inversiones me parece que es algo vital para el país para disminuir las brechas. Sin embargo, queremos saber cómo vamos a hacer ese shock de inversiones, porque tenemos cada vez menos plata y queremos hacer más obra. Entonces necesitamos una explicación. Estamos totalmente de acuerdo con el shock de inversiones, estamos totalmente de acuerdo con la lucha contra la corrupción, estamos totalmente de acuerdo que se trabaje en el tema de que los peruanos se sientan cada vez más seguros, que haya menos delincuencia. Los objetivos son los mismos. Lo que pasa es que nos deben de decir exactamente cómo los piensan lograr sin que el futuro de los jóvenes se vea perjudicado por decisiones del presente. Congresista Chacón, un placer como siempre. Igualmente, muchísimas gracias.